¿Alguna vez has dado tanto a tu familia que terminaste perdiendo tu propia dignidad? Mi nombre es Luciano Torres. Tengo 68 años y lo que voy a contarte es la historia de cómo un plato de fideos volando por los aires me salvó la vida. Aquella tarde de martes regresaba exhausto de mi taller de carpintería, arrastrando el cansancio de un día completo trabajando la madera. Al abrir la puerta de mi hogar, esa casa que había levantado con mis propias manos 3 décadas atrás, encontré a mi hija Natalia en la cocina, rodeada del aroma a salsa de tomate, mientras preparaba la cena para ella y mis 3 nietos. Sin levantar la mirada de las ollas, me soltó lo que ya era rutina. Necesitaba dinero otra vez. Esta vez eran 2.500 pesos por cada uno de mis nietos para actividades del colegio, más lo que costaran los útiles del próximo año escolar. Me desplomé en una silla mientras me quitaba las botas de trabajo, sintiendo el peso de cada uno de mis años. Le recordé con voz cansada que apenas el mes anterior le había entregado 5.000 pesos para gastos escolares. Lo que sucedió después transformaría nuestras vidas para siempre. Mi hija giró hacia mí como un animal herido y me gritó que 5.000 pesos no representaban nada, que criar 3 niños costaba una fortuna y que yo, viviendo solo, no tenía gastos de importancia. Según sus palabras, lo mínimo que podía hacer era ayudar a mi propia sangre. Intenté explicarle, como lo había hecho cientos de veces, que mi jubilación de carpintero apenas alcanzaba para mis propias necesidades, que también tenía obligaciones financieras, que necesitaba reservar dinero para mi salud deteriorada. Pero Natalia estalló con una furia que nunca antes había presenciado. Me acusó de esconder dinero, de fingir pobreza, de ser un tacaño que abandonaba a sus propios nietos en la necesidad. Entonces agarró el plato humeante de fideos y lo lanzó directo hacia mi cabeza, mientras gritaba palabras que quedarían grabadas en mi memoria. «Ni tu sombra quiero ver en esta casa. Estoy harta de ti, de tus excusas mezquinas. Vete de aquí y no regreses jamás». El plato se estrelló contra la pared detrás de mí. Los fideos se desparramaron por toda la cocina, como una explosión de pasta y salsa roja. Mis 3 nietos observaban la escena aterrorizados, paralizados en sus sillas. Esa noche, mientras limpiaba los restos de comida del suelo y lavaba las manchas de tomate de mi camisa de trabajo, tomé la decisión más trascendental de toda mi existencia. Si Natalia no deseaba ver ni mi sombra en esa casa, le concedería exactamente su deseo, pero de una manera que jamás hubiera imaginado posible. Al día siguiente realicé una llamada telefónica que cambiaría el destino de nuestra familia, una llamada que mi hija nunca creyó que yo tendría el valor de hacer. Para comprender cómo llegamos a ese punto de ruptura, debo regresar al principio de nuestra historia. Mi relación con Natalia no siempre fue la de un padre maltratado por una hija desagradecida. Ella era mi única descendiente, a quien crié en soledad, después de que Isabel, mi amada esposa, falleciera en un terrible accidente automovilístico cuando nuestra hija apenas contaba 15 primaveras. Durante aquellos años oscuros y difíciles, Natalia y yo nos convertimos en el único apoyo mutuo. Ella me asistía con las labores domésticas mientras yo la guiaba en sus estudios. Trabajé turnos dobles durante años interminables para financiarle una carrera universitaria completa, mientras otros carpinteros de mi generación se retiraban a descansar. Yo continuaba aceptando trabajos adicionales para que Natalia pudiera estudiar administración de empresas sin la angustia económica. Cuando finalmente se graduó, organicé una celebración en casa e invité a todo el vecindario.
El orgullo que sentía por mi hija universitaria, la primera profesional en nuestra familia humilde, era inmenso. Pensaba que por fin tendría la vida que Isabel y yo habíamos soñado para ella. Durante tantas noches de conversaciones junto a la ventana, Natalia consiguió empleo en una oficina de contabilidad y durante un tiempo las cosas marcharon bien. Venía a almorzar cada domingo, me relataba historias de su trabajo y compartía sus planes futuros. Cuando conoció a Esteban, su novio, también me pareció un joven decente y trabajador. Se casaron cuando ella tenía 28 años en una ceremonia hermosa que yo financié completamente, gastando todos mis ahorros en esa fiesta porque deseaba que mi hija tuviera la boda que merecía. Los problemas comenzaron tras el nacimiento de Joaquín, su primer hijo. Esteban resultó ser de esos hombres que hablan extensamente pero trabajan poco. Siempre tenía proyectos grandiosos que nunca se materializaban, negocios millonarios que jamás llegaban. Mientras tanto, Natalia trabajaba jornadas extenuantes para mantener el hogar y cuidar al bebé. Yo ayudaba cuando podía, comprándoles pañales, leche, medicamentos y todo lo que mi modesta jubilación permitía. Cuando Natalia quedó embarazada de mellizos, Camila y Bruno, la situación se volvió insostenible. Esteban había perdido su empleo por impuntualidad crónica y no lograba conseguir nada estable. Mi hija no podía trabajar con 3 niños pequeños, demandando atención constante. Un día apareció en mi casa llorando desconsoladamente. Me suplicó que les permitiera quedarse unos meses mientras Esteban encontraba trabajo, ya que estaban a punto de ser desalojados de su departamento. Por supuesto que acepté sin dudar. Era mi hija, eran mis nietos. Esta casa siempre sería su refugio cuando lo necesitaran. Pensé genuinamente que sería temporal, que en algunos meses lograrían independizarse nuevamente. Pero esos meses se transformaron en años interminables. Esteban conseguía trabajos esporádicos que duraban apenas semanas. Siempre había excusas elaboradas. El jefe era un explotador. Los compañeros le tenían envidia. Las condiciones laborales eran inhumanas. Mientras tanto, yo continuaba trabajando en mi taller para mantener a toda la familia, comprando la comida, pagando las cuentas de servicios, dándoles dinero para los gastos de los niños. Mi jubilación completa se destinaba a mantener a 5 personas. Natalia, en lugar de mostrar gratitud, comenzó a comportarse como si fuera la dueña absoluta de la casa. Reorganizó los muebles sin consultarme, cambió la distribución de las habitaciones, invitaba a sus amistades sin avisarme. Poco a poco me convertí en un huésped incómodo en mi propio hogar, en la casa que había construido ladrillo por ladrillo. Hace 5 años, al cumplir 63, decidí jubilarme oficialmente del trabajo físico pesado. Mi espalda me torturaba constantemente y mis manos ya no tenían la firmeza de antaño. Pero Natalia recibió la noticia como si fuera una traición imperdonable. Me cuestionó cómo podía jubilarme precisamente cuando más me necesitaban, cuando los niños crecían y sus gastos aumentaban exponencialmente. Le expliqué pacientemente que mi cuerpo ya no resistía más, que la jubilación me permitiría descansar después de 45 años de trabajo ininterrumpido. Pero para Natalia, mi retiro era simplemente un problema que afectaba su economía personal, no una decisión de salud de su padre envejecido. Durante los últimos 5 años, cada vez que Natalia necesitaba dinero para cualquier cosa, venía a exigírmelo como si fuera un derecho adquirido. No preguntaba si yo podía. No consideraba si necesitaba ese dinero para otra cosa. Simplemente me informaba la cantidad requerida y esperaba que se la entregara de inmediato.
Cuando Joaquín comenzó la escuela secundaria, necesitaba uniforme nuevo, libros costosos y cuotas mensuales del colegio. Cuando los mellizos iniciaron primer grado, necesitaban guardapolvos, útiles escolares y zapatillas deportivas. Cada gasto de los niños se convertía automáticamente en mi responsabilidad económica, nunca en la de sus padres. Y si alguna vez yo dudaba, si intentaba explicar que mi jubilación no alcanzaba para tanto, Natalia me hacía sentir tremendamente culpable. Me preguntaba si no quería que mis nietos tuvieran lo mejor, si su educación no me importaba realmente. Por supuesto que me importaban profundamente. Adoraba a mis nietos con todo mi corazón. Joaquín, que había heredado mi habilidad natural para trabajar con las manos. Camila, que me recordaba constantemente a Natalia cuando era pequeña. Bruno, que tenía la sonrisa radiante de su abuela Isabel. Pero gradualmente me di cuenta de algo doloroso. Para Natalia, yo no era su padre. Era simplemente su fuente de financiamiento perpetuo. No le importaba si yo estaba bien de salud, si tenía problemas propios, si necesitaba algo para mí. Solo le importaba si tenía dinero disponible para entregarle. El año anterior me diagnosticaron diabetes tipo 2. Necesitaba medicación costosa, cambios estrictos en la dieta y controles médicos regulares. Cuando compartí la noticia con Natalia, su primera reacción no fue preocuparse por mi salud deteriorada, sino calcular cuánto costaría el tratamiento y cómo afectaría el dinero disponible para ella. Me dijo literalmente que esperaba que el tratamiento no fuera muy caro, porque ese mes necesitaba dinero para las vacaciones de los niños. Era increíble y doloroso. Su padre le comunicaba que padecía una enfermedad crónica seria, y ella se preocupaba exclusivamente por cómo eso afectaría su presupuesto familiar. Hace medio año, Esteban abandonó el hogar. Después de 15 años de ser mantenido por mi jubilación, decidió que necesitaba encontrarse a sí mismo y se marchó a vivir con una compañera de trabajo 20 años menor. Dejó a Natalia completamente sola con 3 hijos y sin ningún ingreso propio. En lugar de buscar empleo, en lugar de intentar valerse por sí misma como cualquier adulta responsable, Natalia decidió que yo debía compensar la ausencia económica de Esteban. Ahora no solo debía mantener a los niños, sino también a ella completamente. Mi jubilación de 35,000 pesos mensuales tenía que alcanzar mágicamente para 5 personas. Comencé a trabajar nuevamente en mi taller, fabricando muebles por encargo para poder llegar a fin de mes. A los 68 años, con diabetes, con dolores crónicos de espalda. Debía volver a trabajar porque mi hija de 43 años se negaba rotundamente a conseguir un empleo. Cada vez que le sugería suavemente que buscara trabajo, Natalia se enfurecía. Me preguntaba quién cuidaría a los niños, quién los llevaría al colegio, quién los ayudaría con las tareas, quién cocinaría. Decía que era fácil hablar cuando uno no tenía responsabilidades verdaderas, responsabilidades. Como si criar 3 hijos fuera mi responsabilidad y no la suya. Como si yo no hubiera criado una hija trabajando turnos dobles después de quedar viudo. Como si tener hijos fuera una excusa eterna para no trabajar nunca más. Los últimos meses antes del incidente del plato fueron absolutamente insoportables. Natalia estaba cada vez más agresiva, cada vez más exigente en sus demandas. Si yo compraba una marca equivocada de fideos, me gritaba que no comprendía las necesidades nutricionales de los niños. Si no tenía dinero disponible para algún capricho, me acusaba de ser un tacaño sin corazón. Y llegamos a aquel martes fatídico, cuando todo finalmente explotó. Natalia me exigió 7,500 pesos
para actividades escolares y útiles del próximo año. Le expliqué calmadamente que no tenía esa cantidad disponible, que necesitaba reservar dinero para mi medicación de la diabetes, que costaba una fortuna mensual. Su reacción fue completamente desproporcionada y aterradora. Me gritó que era un viejo egoísta y mezquino, que no me importaban realmente mis nietos, que ella se sacrificaba cuidando a los niños mientras yo vivía como un rey en mi propia casa. Y después vino el plato volando por el aire y ese grito que transformó todo. «Ni tu sombra quiero ver en esta casa». Esa noche, mientras limpiaba cuidadosamente los fideos del piso y lavaba las manchas persistentes de salsa de tomate de mi camisa de trabajo, recordé algo fundamental que había olvidado durante años de maltrato constante. Recordé que esa casa era legalmente mía, que yo había pagado personalmente cada ladrillo, cada ventana, cada baldosa del suelo, que el título de propiedad estaba a mi nombre exclusivamente, y que nadie, ni siquiera mi propia hija, tenía derecho legal a echarme de mi propio hogar. Pero también recordé algo más importante aún. Recordé una conversación que había tenido con mi abogado, el doctor Ruiz, 3 años atrás, cuando Natalia apenas comenzaba a comportarse como dueña absoluta de casa. El doctor Ruiz me había sugerido entonces hacer un contrato de comodato, un documento legal que estableciera claramente que Natalia y su familia podían residir en mi casa gratuitamente, pero que yo seguía siendo el propietario único y que podía revocar ese permiso cuando lo considerara necesario. En aquel momento no le di mayor importancia a su sugerencia. Pensé ingenuamente que nunca necesitaría un papel oficial para demostrar que era el dueño de mi propia casa, pero ahora comprendía perfectamente que el doctor Ruiz había tenido absoluta razón en su advertencia. Al día siguiente, muy temprano el miércoles por la mañana, me dirigí directamente al estudio del doctor Ruiz. Le dije que recordaba perfectamente su sugerencia sobre el contrato de comodato y que había llegado el momento preciso de aplicarlo en mi situación. El doctor Ruiz me explicó detalladamente la situación legal actual. Como no existía ningún contrato de comodato formal, técnicamente Natalia y su familia eran ocupantes de hecho de mi propiedad. Yo tenía pleno derecho legal a pedirles que se marcharan, pero debía seguir un procedimiento legal específico y establecido. Me explicó que debía entregarles un preaviso formal de 30 días para que desalojaran voluntariamente la propiedad. Si no se marchaban en ese plazo establecido, podríamos iniciar un juicio de desalojo que terminaría inevitablemente con una orden judicial de desalojo forzoso. 30 días, un mes completo para que Natalia comprendiera que las consecuencias de sus actos y palabras habían llegado finalmente. Un mes para que se diera cuenta de que había cometido el error más grande de su vida cuando me gritó que no quería ver ni mi sombra. Pero antes de firmar los documentos legales, el doctor Ruiz me hizo una pregunta que me obligó a reflexionar profundamente. Me preguntó si estaba completamente seguro de que quería hacer esto, recordándome que era mi hija y eran mis nietos. Me advirtió que una vez iniciado este proceso legal, las cosas cambiarían para siempre entre nosotros, que no habría vuelta atrás. Le respondí con firmeza que durante 10 años completos había intentado ser un buen padre y un buen abuelo, que había trabajado hasta los 68 años para mantener a gente que no me agradecía ni me respetaba, que me trataba como un empleado en mi propia casa, que mi hija me había lanzado un plato a la cara y me había ordenado irme. Le dije que creía honestamente que ya no tenía absolutamente nada que perder.
Firmé todos los papeles legales con mano firme. Esa misma tarde, un escribano público fue a mi casa para entregar la notificación formal de desalojo. Natalia recibió el documento con una expresión de confusión total que después se transformó en puro terror cuando finalmente comprendió lo que estaba leyendo. Cuando llegué del taller esa noche, me preguntó qué significaba ese papel. Le respondí con calma que era exactamente lo que decía. Tenía 30 días para buscar otro lugar donde vivir, que esta era mi casa y que ya no eran bienvenidos en ella. Me gritó que estaba completamente loco, que no podía echarlos porque éramos familia, que habían vivido allí durante 10 años completos. Le respondí tranquilamente que habían vivido allí una década, porque yo se los había permitido generosamente, pero que el día anterior me había dejado muy claro que no quería ver ni mi sombra. Le dije que bueno, que no la vería más, ni a mí ni a mi casa. Intentó decir que había sido un momento de enojo, que no hablaba en serio, que no podía destruir a la familia por una simple discusión. Le expliqué que durante 10 años había tenido miles de oportunidades de observar cómo me trataban realmente, que el día anterior solo había confirmado lo que ya sabía desde hacía tiempo, que para ellos yo era simplemente un cajero automático, no un padre. Esa noche Natalia lloró amargamente y me pidió perdón repetidamente. Me prometió que todo cambiaría, que sería diferente. Pero eran exactamente las mismas promesas vacías de siempre, las mismas disculpas que me daba cada vez que se pasaba de la línea. Y después volvía a comportarse exactamente igual. Los días siguientes fueron un verdadero infierno emocional. Natalia alternaba constantemente entre suplicarme que retirara el desalojo y amenazarme con cortar para siempre mi relación con los nietos. Los niños me miraban con caras de confusión absoluta, sin comprender por qué repentinamente su abuelo los quería echar de casa. Joaquín, mi nieto mayor, fue quien más me dolió en el corazón. Una noche me preguntó si era verdad que los iba a echar de casa, que no entendía por qué estaba enojado con ellos si no habían hecho nada malo. Le expliqué pacientemente que no estaba enojado con ellos en absoluto, que eran mis nietos y los querría siempre incondicionalmente, pero que su madre y yo teníamos problemas serios que no se podían resolver viviendo bajo el mismo techo. Me preguntó a dónde irían, diciendo que su mamá decía que no tenían dinero para alquilar. Le respondí con firmeza que ese era un problema que su madre tendría que resolver por sí misma, que durante 10 años completos yo los había mantenido económicamente, que ahora le tocaba a ella encontrar la manera de mantener a su propia familia. A los 15 días del plazo, Natalia vino con una nueva estrategia. Me dijo que había hablado con una asistente social, que le había explicado que yo no podía echarlos simplemente porque había nietos menores involucrados, que existían leyes que los protegían específicamente. Le respondí tranquilamente que era posible, pero que también había leyes que me protegían a mí como propietario legal de esta casa, y que había leyes muy claras que establecían que los padres tienen obligación de mantener a sus hijos, no los abuelos. Me amenazó con contratar un abogado, con denunciarme por abandono de persona, con hacer un escándalo mediático. Todas las estrategias típicas de alguien que sabe perfectamente que no tiene razón, pero no quiere aceptar las consecuencias de sus propios actos. Pero yo ya había consultado previamente con el doctor Ruiz sobre todas esas posibilidades legales. El abandono de persona no aplicaba porque Natalia era una adulta perfectamente capaz de trabajar y mantenerse.
Los derechos de los niños no incluían el derecho a vivir gratuitamente en la casa del abuelo, si la madre podía mantenerlos de otra manera trabajando. A los 25 días, cuando quedaban apenas 5 días del plazo, Natalia finalmente aceptó la realidad inevitable. Había conseguido un pequeño departamento de 2 ambientes a 15 cuadras de mi casa. También había empezado a trabajar medio tiempo en una oficina contable. Su primer empleo en 10 largos años. El último día del plazo, un camión de mudanza llegó a buscar las pertenencias de Natalia. Era extraño y doloroso ver cómo sacaban de mi casa los muebles que habían estado allí durante una década. La ropa de mis nietos, los juguetes que yo mismo les había comprado con tanto cariño. Los niños estaban tristes y confundidos, sin comprender realmente por qué tenían que abandonar la casa donde habían crecido, donde estaban todos sus recuerdos. Camila me abrazó llorando y me dijo que ya no los quería. Le aseguré que por supuesto que los quería, que siempre serían mis nietos adorados, pero que a veces los adultos debemos tomar decisiones terriblemente difíciles. Natalia, en cambio, ni siquiera me dirigió la palabra durante toda la mudanza. Se marchó de casa exactamente como había vivido los últimos años, sin agradecer, sin reconocer todo lo que yo había sacrificado por ella y sus hijos, sin aceptar la más mínima responsabilidad por la situación que ella misma había creado con sus acciones y actitudes. Esa noche me quedé completamente solo en mi casa por primera vez en 10 largos años. Era un silencio extraño y desconocido después de tanto tiempo de gritos constantes, televisión a volumen máximo, ruido de niños corriendo y jugando por todas partes. Pero no era un silencio triste ni deprimente. Era un silencio de paz profunda, de tranquilidad recuperada. Caminé lentamente por todas las habitaciones, recordando cómo había sido mi casa antes de que Natalia se instalara con toda su familia. Recordé las noches tranquilas leyendo el diario en mi sillón favorito junto a la ventana. Recordé los fines de semana trabajando pacíficamente en mi taller, sin que nadie me interrumpiera pidiendo dinero constantemente. Los primeros días fueron definitivamente de adaptación. Tenía que acostumbrarme a cocinar para una sola persona, a hacer las compras pensando únicamente en mis necesidades, a manejar mi dinero sin tener que calcular ansiosamente cuánto pediría Natalia la próxima vez. Pero gradualmente me di cuenta de algo absolutamente increíble. Con mi jubilación de 35,000 pesos podía vivir perfectamente bien y cómodo. Podía comprar mi medicación para la diabetes sin problemas económicos. Podía permitirme algunos gustos que hacía años no me daba. Podía ahorrar dinero para emergencias futuras. Durante 10 años había creído firmemente que era pobre, que mi jubilación no alcanzaba para nada importante. Pero la realidad era simple. Mantener 5 personas con un solo ingreso era completamente imposible. Mantener una sola persona con ese mismo ingreso era perfectamente viable y cómodo. También descubrí que tenía muchísimo tiempo libre, sin tener que trabajar extra para mantener a Natalia, sin tener que estar disponible para cada emergencia económica familiar. Podía dedicarme a cosas que realmente me gustaban y me daban satisfacción. Volví a mi taller, pero ahora por puro placer y no por necesidad económica desesperada. Empecé a fabricar muebles para regalar a vecinos necesitados, a arreglar cosas del barrio sin cobrar nada. Redescubrí el placer genuino de trabajar con las manos sin la presión agobiante, de tener que generar ingresos constantemente. También retomé contacto con viejos amigos que había perdido durante los años en que mi vida giraba exclusivamente alrededor de los problemas interminables de Natalia.
Amigos del trabajo, vecinos del barrio, conocidos del club local. Gente que me invitaba a almorzar, a jugar cartas, a ver partidos de fútbol juntos. Pero lo más importante fue que recuperé completamente mi dignidad como ser humano. Durante 10 años me había acostumbrado a ser tratado como un empleado en mi propia casa, como alguien cuya única función era proveer dinero sin recibir respeto ni gratitud. Ahora volví a ser simplemente Luciano Torres, no el cajero automático de la familia. Natalia me llamó por teléfono 2 semanas después de mudarse. Me dijo que los niños me extrañaban muchísimo, que Joaquín preguntaba si podía venir a visitarme, que Camila quería que la ayudara con un trabajo del colegio como hacía antes. Le respondí que por supuesto que podían venir cuando quisieran, que mi casa siempre estaría abierta para mis nietos, pero con condiciones absolutamente claras. Las visitas se coordinarían previamente por teléfono, se respetarían mis horarios y actividades, y ella no entraría a mi casa hasta que aprendiera a tratarme con el respeto que merecía como su padre. Los nietos empezaron a visitarme los sábados por la tarde. Al principio era extraño tener que pedirle permiso a Natalia para ver a mis propios nietos, pero poco a poco establecimos una rutina nueva que funcionaba bien para todos. Natalia tardó 3 meses completos en venir a hablar conmigo personalmente. Cuando finalmente lo hizo, era una mujer completamente diferente. El trabajo la había transformado profundamente. Tenía más confianza en sí misma, más energía vital, más sentido de propósito en la vida. Me dijo que venía a pedirme perdón, no solo por el plato, sino por 10 años completos de tratarme mal, de darme por sentado, de convertirme en su empleado en lugar de valorarme como su padre. También vino a agradecerme, diciéndome que echarla de casa había sido lo mejor que le pudo pasar, que la había obligado a trabajar y a hacerse responsable de su propia vida, que por primera vez en años se sentía genuinamente orgullosa de sí misma. Esa disculpa, viniendo de una hija que había aprendido finalmente a valorar el trabajo y la responsabilidad, significó más para mí que cualquier cosa material. Le dije que la perdonaba completamente, pero que las cosas entre nosotros serían diferentes de ahora en adelante, que seguiría siendo su padre y el abuelo de sus hijos, pero con límites claros y respeto mutuo. Hace un mes, Natalia consiguió una promoción importante en su trabajo. La nombraron supervisora de su área con un aumento significativo de sueldo. Cuando vino a contarme la noticia, estaba radiante de felicidad genuina. Me dijo que su jefe la consideraba una de las empleadas más comprometidas que había tenido, que tenía iniciativa, que resolvía problemas eficientemente. Con su nuevo sueldo, pudo mudarse a un departamento más grande, donde los niños tienen cada uno su propia habitación. Es un hogar propio, ganado con su propio trabajo, donde ella es la proveedora y la responsable. La semana pasada me invitó a conocer su nuevo departamento. Era la primera vez que visitaba un hogar de Natalia como invitado, no como propietario o mantenedor económico. Me mostró con orgullo cada rincón que había decorado con muebles comprados con su propio dinero. Me dijo que era su primer hogar verdadero, la primera vez en su vida que vivía en un lugar que pagaba ella, que había elegido ella, que mantenía ella con su trabajo. Me preguntó si comprendía lo que significaba esa independencia para su autoestima. Ver a Natalia orgullosa de su hogar, de su trabajo, de su capacidad para mantener a sus hijos, me confirmó una vez más que la decisión de echarla de casa había sido correcta. Había sido dolorosa, había sido terriblemente difícil, pero había sido absolutamente necesaria para su crecimiento como persona.
Hoy, 1 año y medio después de aquella noche, cuando limpié fideos del piso de mi cocina, puedo decir honestamente que mi relación con Natalia es la mejor que hemos tenido en décadas. Es una relación entre adultos que se respetan mutuamente, entre padre e hija que se valoran genuinamente. Mis nietos han aprendido lecciones invaluables sobre responsabilidad, trabajo duro e independencia. Han visto a su madre crecer profesionalmente contra todas las adversidades. Han comprendido que el dinero se gana trabajando, no simplemente pidiendo. Han aprendido que las relaciones sanas tienen límites claros y respeto mutuo. Durante años había vivido en un estado de ansiedad constante, siempre preocupado por llegar a fin de mes, siempre calculando cuánto dinero necesitaría para la próxima emergencia familiar, siempre sintiendo que no era suficiente como padre y abuelo. Ahora he recuperado la paz interior que no tenía desde antes de que Natalia se mudara a mi casa. Mi hija me lanzó un plato gritando que no quería ver ni mi sombra. Esa noche le dejé la casa vacía y fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida. Porque a veces, para construir algo nuevo y mejor, hay que tener el coraje de destruir lo que está completamente roto. A veces el amor verdadero requiere decisiones que parecen crueles a corto plazo. A veces ayudar genuinamente a alguien significa dejar de ayudarlo financieramente. A veces salvar a una persona significa obligarla a salvarse a sí misma con sus propios esfuerzos. Si tu familia te trata como si fueras invisible, como si tu única función fuera dar dinero, como si no merecieras respeto básico, tienes derecho a poner límites firmes. La familia que te quiere de verdad entenderá esos límites. La familia que solo te usa se enojará cuando los pongas. Y esa reacción te dirá todo lo que necesitas saber sobre quién realmente te valora como persona. Ahora, cada domingo por la tarde, Natalia viene a almorzar conmigo con los niños. Pero hay una diferencia fundamental. Ahora viene porque quiere estar conmigo, no porque necesita algo de mí. A veces cocino yo, a veces cocina ella. A veces pedimos comida, pero siempre como iguales, como adultos que se respetan mutuamente. Esta mañana, mientras tomaba mate tranquilamente en mi patio, después de trabajar un rato en el taller por puro placer, me puse a reflexionar sobre todo el camino recorrido. Me di cuenta de algo fundamental. Había recuperado no solo mi casa y mi dinero, sino algo mucho más valioso. Mi respeto propio. Durante años confundí el amor con el sometimiento. Pensé que ser buen padre significaba sacrificarlo todo, sin esperar nada a cambio. Pero estaba equivocado. El verdadero amor también incluye enseñar responsabilidad, establecer límites saludables y permitir que las personas crezcan, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Ayer, Joaquín vino a visitarme y me contó que había conseguido un trabajo de medio tiempo en un taller mecánico. Me dijo que quería ahorrar para ayudar a su madre con los gastos y para comprarse su primera motocicleta. Ver a mi nieto de 16 años comprendiendo el valor del trabajo y la independencia me llenó el corazón de un orgullo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Camila me mostró sus calificaciones excelentes del colegio y me confesó que ahora estudia, más porque quiere conseguir una beca universitaria para no ser una carga económica para su madre. Bruno sigue viniendo al taller, pero ahora entiende que es un privilegio que debe ganarse con respeto y buena conducta. El otro día, don Carlos, mi vecino, vino a visitarme. Me confesó que después de escuchar mi historia, había tomado una decisión similar con su hijo de 40 años. Me agradeció por haberle dado el coraje de poner los límites que necesitaba poner desde hacía años.
Me dijo que su vida había cambiado completamente, que había recuperado su tranquilidad y, sorprendentemente, su relación con su hijo había mejorado ahora que existían límites claros. Cada vez que veo a Natalia llegar a mi casa con una sonrisa genuina, cada vez que la escucho hablar con entusiasmo sobre sus logros profesionales, cada vez que la veo interactuar con sus hijos con la autoridad y el cariño que da la responsabilidad, sé con absoluta certeza que tomé la decisión correcta. El plato que voló aquella noche de martes no fue solo fideos y porcelana estrellándose contra la pared. Fue el punto de quiebre que necesitábamos, el catalizador que destruyó una dinámica tóxica y permitió que construyéramos algo nuevo y saludable sobre sus ruinas. Ahora, a mis 68 años, vivo en paz en la casa que construí con mis propias manos. Manejo mi dinero con libertad. Trabajo en mi taller cuando me da placer hacerlo. Paso tiempo con amigos que valoro y me valoran. Y cuando mis nietos vienen a visitarme, disfruto genuinamente de cada momento con ellos, porque nuestra relación ya no está contaminada por resentimientos económicos ni abusos emocionales. Si estás leyendo esta historia y te sientes identificado, si hay alguien en tu familia que te trata como un cajero automático sin rostro, si has perdido tu dignidad intentando mantener la paz familiar a cualquier precio, quiero que sepas algo importante. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca es demasiado tarde para enseñarle a tu familia que el respeto no es opcional, es fundamental. La gratitud no puede darse por sentada, especialmente cuando se trata de familia. Y a veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es obligarlo a valerse por sí mismo, aunque en el momento parezca el acto más cruel del mundo. Mi nombre es Luciano Torres. Tengo 68 años, y el día que mi hija me lanzó un plato a la cabeza gritando que no quería ver ni mi sombra fue, paradójicamente, el día que salvé a mi familia y me salvé a mí mismo. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? ¿Tendrías el coraje de poner los límites necesarios, aunque duela? ¿O seguirías sacrificando tu dignidad en nombre de un amor mal entendido? La respuesta a esas preguntas puede cambiar tu vida, tal como cambió la mía aquella noche cuando decidí que mi sombra, mi presencia y mi respeto valían más que cualquier obligación familiar mal entendida. Porque al final, lo único que realmente importa no es mantener la paz familiar a cualquier precio, sino mantener el respeto propio, cueste lo que cueste. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.